quedo enfocado en el cuadro o me da mucho el sol? Aló, 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 probando, probando. Hola mi gente de Viajando en Forma, bienvenidos a un nuevo video, el video de esta semana. Acá estoy como todas las semanas dándoles información sobre el proceso de migración a Malta, sobre cómo viajar por Europa. El día de hoy les cuento que me encuentro en Calafell, es un pueblo muy cerca a Barcelona, España, y quiero acá darles algunas recomendaciones sobre mi viaje por esta increíble ciudad para que ustedes, si quieren venir acá o cuando hagan su viaje por España, tengan presente estas recomendaciones. Y además, si quieren venir con su familia, que es un plan que recomiendo 100%, lo pueden hacer. Recuerden que ese es uno de los beneficios por escoger a Malta como destino para estudiar o para trabajar, que te permite viajar por Europa y conocer muchísimos países fácil y económicamente. Así que quédate hasta el final del video. De lo primero que les quiero hablar es sobre el alojamiento. En esta ocasión elegimos unos bungalows o un camping que está ubicado en Calafell, como ya les había mencionado, a 1 hora y media de Barcelona. La verdad, Barcelona, el centro, es bastante costoso para alojarse y más cuando ustedes vienen en un grupo. Les recomiendo de pronto adquirir este tipo de alojamientos fuera de la ciudad, buscar los pueblitos cerca a la ciudad. El transporte acá es muy bueno, es integrado, así que te va a permitir acceder a la ciudad muy fácilmente y muy rápidamente. En este caso, Calafell está ubicado a 1 hora desde el centro de la ciudad. Pueden tomar el tren de cercanías y es una buena opción. En este alojamiento tenemos piscinas, tenemos canchas de tenis, canchas de ping-pong, tenemos amplias zonas para disfrutar, para estar con la familia o con los amigos, depende como ustedes quieran. Y si ustedes vienen en grupo, como es el caso en este momento para mí, les recomiendo reservar este alojamiento. Además, el mar está muy cerca también, está al frente del alojamiento, así que tienen plan completo, no tienen de dónde quejarse. Acá van a encontrar todo y muy fácil, van a poder respirar acá aire puro, van a disfrutar de todas estas áreas. Es el mejor alojamiento si vienen en grupo. Este alojamiento lo renté o lo adquirí por medio de Airbnb por 5 días y el precio más o menos fue 350 para 5 personas. Como se dan cuenta, es bastante asequible, no es tan costoso para todos los servicios que tenemos acá. Obviamente, si ustedes vienen solos, la mejor opción sería alojarse en el centro de Barcelona, claramente está, pero si vienen en grupo o en familia, acá es una buena opción. Tengan en cuenta también la temporada para viajar, porque de pronto en invierno no puede ser una buena opción porque no van a poder disfrutar de todas las áreas, ni pueden utilizar las piscinas, ni pueden utilizar el mar. Entonces, de pronto, para temporada de primavera, de otoño y de summer, para temporada de... se me olvidó, ¿cómo es que es? ¿Cuándo es que hace calor? ¿Cómo se llama? No. Antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Mañana. Verano, otoño es perfecto porque pueden disfrutar de todas estas áreas y sentirse cómodos con el clima. Con el tema del transporte, les recomiendo adquirir una tarjeta. Si se van a alojar en el centro de Barcelona o dentro de la ciudad, lo mejor es adquirir una tarjeta. La pueden adquirir en los kioscos, pero si se van a alojar en un alojamiento afuera, como en este caso nosotros estamos acá en Calafell, van a incurrir en el gasto de tomar un tren de cercanías. Este tren es un poquito más costoso y no tiene una tarjeta que incluya ambas cosas. No hay una tarjeta que incluya el sistema integrado en la ciudad y el sistema del tren de cercanías en la misma tarjeta. No, tienen que comprar el transporte separado. Pero si ustedes se acercan a las estaciones o a los kioscos, pueden adquirir una tarjeta especial para transporte de tren de cercanías en plan familiar, que les permiten ahorrarse algo más de dinero porque pueden adquirir 8 tiquetes más económicos que si los compraran separados. Con el tema de la comida y la alimentación, que es fundamental también, les recomiendo el Lidl, como siempre, lo más económico. Yo sé que necesitamos guardar ese dinero y optimizar el presupuesto, pero también hay otro tipo de supermercado que es el Mercadona, que funciona con el mismo formato de Lidl. Los alimentos, y acá de verdad que en España he quedado sorprendido porque hay gran variedad, diversidad de alimentos, de productos, de marcas donde ustedes pueden escoger. No es como Malta, que a veces estamos un poco más limitados, así que acá se pueden dar gusto y pueden economizar de esta forma. Compren avena, bananos, yogur, pan. Bueno, ese
mercadito que siempre nos favorece a todos los viajeros y que nos ayuda a optimizar el presupuesto. Pero si ustedes quieren darse gusto y salir a la ciudad a probar el sazón español, les recomiendo que vayan a La Barceloneta, que es un sector lleno de restaurantes, de pescaderías y más que todo también de carnes. Si les gusta este tipo de alimento, vayan allá. Yo acá debajo del video les voy a dejar la información sobre el restaurante que visité el día de hoy. De verdad que me comí una carne exquisita, deliciosa, los precios están lo normal. Así que les recomiendo que vayan a La Barceloneta si quieren tener un almuerzo especial. Ahora les voy a hablar sobre los sitios turísticos. La verdad es que Barcelona cuenta con infinidad de sitios para visitar y la gran mayoría de estos son gratis. Yo les recomiendo, si están viajando en un presupuesto, no se pongan a comprar muchos tiquetes. Vayan específicamente a los sitios que quieren visitar. La verdad, en este caso, la Sagrada Familia decidimos no entrar porque los tiquetes estaban bastante costosos y preferimos ir al estadio donde conseguimos los tiquetes online y a un precio más asequible. Entonces recomiendo a ustedes, revisen realmente qué les gusta, qué quieren visitar y vayan tras de eso que quieren visitar. No se pongan a comprar todos los tiquetes ni se pongan a gastar mucho dinero, porque la verdad es que hay muchísimas cosas para hacer acá en Barcelona gratis. Lo mismo está el Parque Güell también, por ejemplo. Nosotros fuimos, pero tocaba comprar los tiquetes y la verdad no soy un fanático de este tipo de actividades porque pues es un parque, es muy bonito. De pronto algunos me van a criticar, sí, yo sé, es muy bonito, pero la verdad no se justifica tampoco que compren los tiquetes para este tipo de actividades sabiendo que hay muchísimas otras cosas para hacer y conocer. Dentro de los sitios turísticos que pueden visitar gratis, acá les voy a mencionar algunos y también les voy a contar los sitios turísticos que en este caso nosotros visitamos. Acá les voy a poner algunas de las imágenes de estos sitios y les recomiendo 100% que vayan. Pueden hacer incluso esta misma ruta que yo hice. Lo primero, fuimos al estadio. Luego de ahí pasamos a las Ramblas y allí también encontramos el mercadillo La Boquería. Si ustedes quieren conocer sobre productos españoles, vayan allá, y si quieren probar los quesos, los jamones y frutas, allá es el lugar perfecto. Caminen por las Ramblas, de verdad es que es un sitio grandísimo, es toda una calle que va desde el centro hasta el mar. Allí pueden conocer y adquirir souvenirs si así lo quieren, comer helado, café, tomar algunos cócteles. Y también muy cerca está el barrio chino y está el barrio gótico, donde hay varias plazas. El ambiente allí en este lugar es increíble. En el segundo día nosotros fuimos a visitar la Sagrada Familia. Justo detrás o al mismo lado de la Sagrada Familia está el barrio Gracia, muy bonito para visitar, para caminar. La armonía de este lugar es increíble. Y también está el Parque Güell, que está encima de todo este barrio Gracia. También vayan allá, incluso si ustedes están en la Sagrada Familia pueden atreverse como nosotros hicimos y caminar hasta el barrio Güell. Allá compran los tiquetes, valen 10 euros, y si quieren conocer y recorrer este lugar pues lo pueden hacer a su gusto también. Pueden luego bajar hacia el Arco del Triunfo, pueden coger un transporte, el bus, que es muy fácil de moverse en acá, ir al Arco del Triunfo, visitarlo. Si ustedes quieren conocer una ciudad entera, caminen, vengan dispuestos a caminar, traigan ropa muy cómoda para caminar. Y bueno, nosotros después del Arco del Triunfo nos dirigimos hacia La Boquería, que es el lugar donde les digo que hay muchísimos restaurantes. Allí almorzamos y bueno, ya después en la tarde fue esparcimiento. Caminamos por las Ramblas nuevamente, este lugar nos encantó. Hay muchas tiendas para comprar ropa si así lo quieren hacer, para comprar calzado, accesorios. Bueno, ustedes saben que a veces en Malta nos limita un poco este tipo de cosas. España es un lugar perfecto y Barcelona, de verdad que para los fanáticos del shopping van a quedar acá encantados. Amigos, sin nada más que decir,
esas recomendaciones téngalas presentes cuando incluyan a Barcelona como su destino turístico. Ya me despido de este video, nos vemos la próxima semana. Ya saben que cada semana hay un nuevo video dándoles información sobre viajes y vida acá en Malta. Así que amigos, síganme en redes sociales. Estén muy pendientes del video de la próxima semana porque les voy a contar cómo ustedes pueden organizar el viaje de sus padres si quieren ustedes que sus familiares vengan acá a Malta, si ustedes quieren encontrarse de nuevo y darles un paseo a sus papás acá en Europa. Les voy a contar cómo lo estoy haciendo yo en este momento, qué requisitos se requiere para esto, un poco hablarles sobre el presupuesto y cositas más ahí que van saliendo. Entonces amigos, nos vemos la próxima semana. Chao.